Bienvenido a Los Hijos de Otros. En este programa podrás aprender cómo la iglesia es la respuesta a la necesidad del huérfano y de qué forma tu familia puede convertirse en un refugio seguro para los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad. Hola, hola familia, bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio de su programa, de su podcast, Los Hijos de Otros. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros, por interesarse por el tema del acogimiento, que es lo que vamos a ver hoy. Bienvenidos nuevamente, esperemos que este espacio sea un espacio de muchísimo aprendizaje, que ese es uno de nuestros objetivos, que es educar a las familias costarricenses sobre el acogimiento familiar temporal. Mi nombre es Will Hernández y estoy aquí con Carolina Robles. Caro, es mi esposita, somos esposos, estamos con Casa Viva ya hace unos años. Casa Viva es la organización no gubernamental que trabaja directamente con las familias en el país para que se capaciten, se entrenen para ser familias de acogimiento. Tenemos ya 12 años de trabajar con esta organización y hemos pasado por varios acogimientos familiares, o sea, varios niños y niñas han venido a nuestros hogares y esa es la historia que queremos compartirles. Queremos compartirles nuestra historia en el capítulo de hoy, o por lo menos a rasgos generales, un poco de nuestra historia. Y en los capítulos más adelante, en capítulos posteriores, vamos a compartir las historias de muchas otras familias en Costa Rica que también sirven en este modelo de acogimiento familiar temporal. Will, es un trabajo como un poco silencioso siempre, ¿verdad? Vemos muchas familias o hay muchas familias por ahí, pero nunca sabemos que realmente están acogiendo. Entonces queremos que ustedes las conozcan, que conozcan sus historias y que puedan conocer un poco más acerca de ese tema y de ver todas las familias que también trabajan acerca del acogimiento. Sí, exacto. Un tema que nos, digamos, nos arrastró, nos trajo un poco a iniciar este podcast es que hay muchas familias en Costa Rica que saben sobre la adopción. Y vamos a hablar tal vez un poco sobre la adopción, pero queremos dejar claro que el acogimiento no es adopción. Entonces, ¿qué encontramos en esta materia, en esta área? Es que las familias no tienen conocimiento sobre lo que es el acogimiento familiar y muchas veces confunden los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se habla de acogimiento familiar, hay desconocimiento. Cuando hablamos de acogimiento familiar es un concepto muy ajeno, muy extraño a las familias costarricenses. Entonces, queremos más bien hacer que ese sea un concepto bastante común entre las familias, que podamos todas las familias costarricenses conocer lo que es el acogimiento para que en determinado momento que alguna familia se interese en participar en el acogimiento familiar, entonces que pueda tomar una decisión informada, que no sea una decisión solo por emoción o por falta de conocimiento, sino que sean decisiones basadas en información clara, en que aquella familia realmente está sintiendo que Dios les está llamando a servir en esta área. Así es. Bueno, y queremos contarles cómo surgió la idea de acoger. Estuvimos un día, bueno, en nuestra iglesia y llegó Casa Viva precisamente a dar una reunión informativa y bueno, Will fue el primero que me dijo, vamos ahí a buscar información. Creíamos que era adoptar. Entonces, en algún momento habíamos tenido los deseos de adoptar y entonces fuimos a la reunión y bueno, ahí nos dimos cuenta que no era adoptar, era acogimiento, era algo temporal. Es importantísimo esa palabra, Will, en lo que es el acogimiento. Y bueno, yo lo primero que dije es no, yo no lo logro, así que no es algo que vamos a hacer como familia. Es una reacción muy común cuando las familias se enteran de que esto no es adopción, sino que es acogimiento y de que es temporal. Lo primero que hacen es no. Por- Ese sí no me gustaría. Sí. ¿Por qué? Porque temporal significa que se acaba. Y que va a doler mucho cuando se acaba. Significa que ese niño, esa niña que le entregamos todo, que le dimos todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestro cuidado, va a tener que irse en algún momento de nuestro hogar.
y de eso vamos a hablar también adelante. Sí, bueno, entonces nosotros nos fuimos para la casa, ¿verdad? Con ya las respuestas, yo no, Will sí, y él quedó ahí, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero conforme pasaban los días yo tenía esa inquietud en mi corazón y tenía muchas preguntas. eh, son muchas familias, tienen muchas preguntas, tienen, que desean conocer un poquito más o qué pasaría si sí lo hago. Entonces empezamos a averiguar y yo le preguntaba a Will y él me daba respuestas y entonces decidimos llevar la capacitación en Casa Viva, que es todo un proceso, una capacitación en donde no es solamente como para poder ser familia, sino que nos informan muchísimo, esa capacitación nos informa muchísimo y, y logramos entender tantas cosas que al final, bueno, dijimos sí, cambié de opinión. Sí, al final lo que le decimos a todas las familias es esto. Si ustedes tienen un llamado, si Dios los está llamando a servir en el acogimiento familiar, esa emoción que está por ahí, ese gusanito que está despertando por ahí, no se va a ir. Esa emoción no se va a acabar. No es que lo escuché el domingo en la iglesia y el martes ya estoy enredado con las cosas de la vida y la cotidianidad. No, eso va a seguir, su corazón va a seguir tocando, va a seguir, digamos, llamando ahí ese llamadito ahí a la puerta. Claro, Willy, y bueno, contarles entonces a todos que hemos tenido 7 acogimientos. Ahorita estamos en el número 7. Estamos con un pequeñito acogiendo, tiene 22 días de haber llegado a nuestra casa y bueno, estamos felices con este pequeño. Y en realidad los acogimientos han sido muy lindos, hay de todo, ¿verdad? Hemos tenido desde bebés hasta niños un poquito más grandes, son diferentes las experiencias, pero, pero bueno, ahí en algún momento detallaremos un poco más ejemplos de los acogimientos, digamos, de situaciones tal vez que hemos pasado, ¿verdad? Como familias o así, pero realmente les puedo decir que los acogimientos a nosotros nos han cambiado la vida y las experiencias, los recuerdos con nuestros hijos han sido increíbles. Es algo que realmente volver atrás y ver 12 años de estar acogiendo pequeños, de formar incluso a nuestros hijos, porque nuestros hijos, bueno, en ese momento solo teníamos a nuestra hija Luna y más adelante nació nuestro hijo Tiago y ellos crecieron básicamente acogiendo pequeñitos, ¿verdad? Entonces es algo hermoso que realmente los instamos a ustedes a conocer y hacer, ¿verdad? Ujú. Y queremos hablarles, en unos minutos les vamos a hablar de qué es el acogimiento, cómo funciona en general ese proceso, Ujú. para yo enterarme, empaparme de qué es el acogimiento, capacitarme, entrenarme y después ya llegar al momento del Ujú. acogimiento. Pero antes queremos hablarles Ujú. sobre los hijos de otros. Los hijos de otros es un movimiento que estamos impulsando, como les decía al inicio, para que muchas familias conozcan más sobre el acogimiento. Entonces tenemos un perfil en Instagram, les invitamos que nos vayan a seguir, que vayan a ver un poco el contenido que estamos compartiendo ahí. Se llama así, Los Hijos de Otros. Bueno, también estamos en Facebook, ¿verdad? En Facebook e Instagram, los dos tenemos el mismo perfil para que también nos busquen por ahí. ¿Y por qué los hijos de otros? ¿Qué sucede? Cuando estos niños y estas niñas llegan a nuestros hogares, ellos son tratados exactamente de la misma forma que nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. Les damos el amor que le damos a nuestros hijos, les ponemos los límites que les ponemos a nuestros hijos, también toda la disciplina, la enseñanza, la educación, exactamente igual que a nuestros hijos, pero no son nuestros hijos. Y ese es creo que el detalle, la parte que le agrega dificultad al acogimiento familiar, que es algo que es temporal, que no es mi hijo, que debo amarlo y entregarme como si fuera mi hijo o mi hija, pero es para prepararlo para que después vaya a una familia de adopción. Así es. O en algunos casos para que regrese a su familia biológica cuando ya las cosas se han solucionado, cuando ya el ambiente es un ambiente apto para que el niño o la niña regrese a ese lugar. Sí, entendemos que son niños que son protegidos, ¿verdad? Por el PANI y hacemos esto para que ellos no vayan a un albergue. Durante este tiempo, mientras su situación legal se resuelve, la idea es que ellos vivan en familia. ¿Y por qué en familia? En familia crecemos diferentes, en familia recibimos un amor
como dicen, especializado, ¿verdad? Para ese niño. Yo sé las diferencias que tendría ese niño, el que tiene mi hijo y el que tiene mi hija. Y los voy a amar igual, pero voy a empezar a satisfacer aquellas necesidades específicas que este niño trae. El crecer en familia es importantísimo a nivel del desarrollo del niño. Los primeros años de vida de un niño bueno, de cualquier persona, ¿verdad? Son importantísimos. Cerebralmente hay conexiones que se hacen, hay conexiones que no se hacen si ha habido un trauma y sobre todo si ha habido un trauma que no se puede tratar. Entonces, en la familia intentamos o vamos caminando juntos a sanar aquel trauma de este niño, guiados siempre, ¿verdad?, de Dios y a luchar con él para que él, bueno, tenga un camino diferente al que marcó su inicio. Sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objetivo del acogimiento familiar? El objetivo, digamos, el fin último es que este niño, esta niña aprenda a vivir en familia. ¿Cómo? Por medio de crear vínculos con adultos responsables. Cuando un niño, una niña crece en un albergue, aunque los albergues son, digamos, la respuesta de la sociedad a Ujú. a la niñez en orfandad, pero cuando un niño, una niña crece en un albergue, ese vínculo no se da, porque es muy difícil crear un vínculo con una persona que me está atendiendo hoy, pero mañana es otra persona. Esta muchacha que me atiende muy lindo, me dice cosas muy bonitas, me puso el chupón a las 8 de la mañana, pero el que me pone el chupón a las 6 de la tarde cuando me voy a dormir ya es otro muchacho, que está bien, también me da un buen trato, me atienden bien, son súper profesionales, Ujú. pero no puedo vincular con aquella persona que no es mi familia. Aquella persona es un funcionario, Ujú. es un colaborador de aquella institución. Entonces, la familia es la respuesta de Cristo. Ujú. La iglesia de Cristo, las familias que componen la iglesia de Cristo son la respuesta a la orfandad, a la niñez en riesgo en Costa Rica. Ujú. Entonces, por eso trabajamos para que los niños puedan crecer en familia y que los podamos preparar para que aprendan a vivir en familia y después transicionar, como les decía, a su familia adoptiva o a su familia biológica. Sí, sí, Will, es bueno entender que el acogimiento familiar, bueno, tiene este nombre ahorita, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos muchos ejemplos de, de personas que de una u otra manera estuvieron en un acogimiento. Entender que el acogimiento es amar a esa persona por ese momento que tiene una necesidad es increíble porque es como Jesús dice que dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? Y que si reciben a uno de estos es como que me recibieran a mí. Estamos recibiendo a Jesús en nuestra casa. Entonces, si Jesús llegara en ese momento a tocarle la puerta a su casa y le diría, mira, tiene un espaciecito para yo dormir esta noche, ¿qué le diríamos? Quiero que piensen en eso porque es realmente lo que nosotros hacemos. Otras familias también lo hacen, como les contábamos, es estar ahí presentes para aquella necesidad que es un mandato bíblico que que nos ha dejado Jesús en la Biblia y necesitamos ser obedientes. Queremos que no solamente hacerlo por una obediencia, que es lo principal, sino entregar ese amor y entender que estamos cambiando la vida de ese niño. Una vez que él llega a la casa, estamos trazando un camino diferente para él al que pudo haber tenido anteriormente. Exactamente, muy importante lo que dice Caro, porque el acogimiento familiar, desde nuestra posición, desde la forma en cómo lo hacemos, desde el modelo que propone Casa Viva en conjunto con la iglesia local y la iglesia de Cristo, no es una obra social, es un mandato divino. Está establecido en la palabra de Dios. Por eso, como dice Caro, nosotros lo que estamos haciendo es obedeciendo. No estamos haciendo caridad. Estamos obedeciendo, amando a estos niños incondicionalmente porque primero Dios nos amó a nosotros. Así es. Bueno, entonces en este podcast, ¿verdad? Como decía Will al inicio, vamos a conocer a otras familias también, vamos a ver sus historias, sus experiencias, eh,
qué les ha gustado más y qué han sido retos, cuáles han sido los retos para ellos que han tenido en el acogimiento. Y bueno, esperamos que ustedes puedan seguirnos ahí, estar con nosotros conectados para conocer más sobre ese tema, sobre las familias. También vamos a tener invitados en algún momento de Casa Viva, también pastores o personas que tienen que ver, ¿verdad?, con lo que es la niñez vulnerable. Al final esto es un tema grandísimo y podríamos hablar muchísimo, muchísimo. Hay tanto que hablar que a veces uno se confunde. Hay muchos personajes, digamos, de la sociedad involucrados en el acogimiento familiar. Familias que tienen a niños y niñas en su casa, profesionales que atienden y dan soporte a esas familias, instituciones o organizaciones gubernamentales como Casa Viva, que dan todo el soporte y toda la asesoría legal, institucional con respecto, digamos, a la relación con el PANI, que es el Patronato Nacional de la Infancia, la entidad que vela por la niñez en nuestro país. Entonces, como hay tantas personas involucradas a nivel, digamos, social, vamos a invitar a esas personas. También, bueno, como decía Caro, pastores, líderes, profesionales de Casa Viva, otras familias, también profesionales, digamos, en el desarrollo del cerebro, profesionales en pediatría, personas que están también alrededor del acogimiento, dándonos soporte, Claro. ayudándonos y participando de una forma activa también. Claro, porque también muchas veces cuando nosotros tenemos niños y a veces tienen una necesidad, hay profesionales que ellos donan de sus servicios y de su tiempo para atender a estos niños. Entonces es algo que de una u otra manera hay muchas personas involucradas, como decíamos al inicio, es algo como silencioso, nunca se ve. De repente lo ven a uno y dicen, ay, mira, ya tiene 3 hijos. Entonces, y los 3 se parecen a ella o a él, ¿verdad? Porque eso es algo que siempre nos dicen, pero realmente estamos acogiendo a ese niño. Y qué bonito también eso, porque se nota que no hay una diferencia. No hay distinción de qué niño está en acogida o qué niño es de nosotros. También contarles un poquito, vamos a ir desarrollando estos temas más adelante en otros podcasts, que Casa Viva, bueno, tiene diferentes tipos de acogimiento. Nosotros ahorita estamos en un acogimiento que es como el más Más común, más común, más tradicional. ajá, que es un acogimiento a mediano plazo, que es de 1 año a 2 años aproximadamente. Y también existe el acogimiento de emergencia, que es de 3 meses. Es un acogimiento como, bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Cuando necesitamos tener al niño de un momento a otro, puede ser que sean 3 días o se puede extender a 3 meses. Y ya después hay una resolución o ya se traslada el niño a una casa en donde ya ahí va a tener un acogimiento como el de nosotros. A veces hay mucha necesidad y realmente hay mucho niño, pero nos faltan familias, ¿verdad? Entonces, por eso también este podcast, para animarlos a todos a conocer más y a incentivarlos a acoger también. Ujú, Sí, entonces, de nuevo, así como para resumir, ujú, finalmente ¿qué es el acogimiento familiar? Es cuando el Patronato Nacional de la Infancia retira a un niño, una niña de su hogar porque el ambiente no es un ambiente apto, porque hay negligencia, porque hay abuso, porque hay descuido, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, para no llevar a ese niño, a esa niña a un albergue, a una institución, entonces buscan ayuda o coordinan con la organización Casa Viva en Costa Rica para poder encontrar una familia que pueda tener a aquel niño, aquella niña temporalmente, mientras su situación legal se resuelve. Como les decimos, le damos todo el amor, el cariño y el cuidado, y cuando se termina aquel periodo, su situación ya se regularizó, ellos vuelven con su familia biológica o van para una familia de adopción. Eso es en resumen cómo funciona. Recuerden, no es adopción. Yo siempre pongo este ejemplo. La diferencia entre el acogimiento y la adopción es como si viéramos las líneas del tren, las líneas férreas. Las dos líneas llegan hacia el mismo punto, van hacia el mismo punto. La idea es que el niño esté en familia. En adopción queremos que el niño esté en familia, en acogimiento también. Pero esas líneas nunca se cruzan. Si yo quiero tener o iniciar un proceso de adopción, debo ir al Patronato Nacional de la Infancia, que es la institución encargada de ese proceso. Y si quiero acoger,
hacer un acogimiento familiar sería a través de la organización Casa Viva y a través de la iglesia local también, porque necesitamos el respaldo, que es súper importante, que es fundamental, el respaldo de la iglesia local en el acogimiento familiar. Entonces, de nuevo, familias, una cosa es el acogimiento y otra cosa es la adopción. Son cosas diferentes y queremos que ustedes compartan este material, este podcast, todo el contenido que estamos también compartiéndoles en Instagram y en Facebook con otras familias que nunca han escuchado del acogimiento, que no saben del acogimiento. Compártanlo con sus tías, con sus amigos, compañeros de trabajo, todas las personas que ustedes vayan conociendo por el camino o que ya conozcan. Por favor, compartan esa información para poder llegar hasta el último rincón del país y que el acogimiento familiar sea un tema común en nuestras familias, en nuestra sociedad, para que los más de 4,000 niños que viven en un albergue en este momento puedan encontrar una familia que los cuide, que los proteja, que los prepare y que les enseñe a vivir en familia. Claro. Yo nada más quería agregar, para ya cerrar este capítulo, una pregunta común es que duele, ¿sí? Entregar el niño duele, pero queda una satisfacción muy grande en nuestro corazón y lo que tenemos que entender es que ellos son niños en etapas de desarrollo que ellos no entienden, nosotros sí. Entonces es mejor sufrir nosotros un ratito que estos niños que no lo van a entender y no solo no lo entienden, como les decíamos ahora, cerebralmente se ven afectados en su desarrollo social, educativo, en el vínculo que pueden crear. Entonces sufrimos nosotros por un tiempito para marcar la vida de estos niños y realmente todos podemos hacer algo por ellos. Entonces los invitamos, como decía Will, a seguir y bueno, a compartir este podcast. Sí. Y si tuvieran preguntas también directamente relacionadas con el acogimiento, pueden escribirnos, pueden enviarnos un DM de nuevo a Facebook o a Instagram y con mucho gusto nosotros les contactamos, les enviamos un audio, conversamos. Ya lo hemos hecho con varias familias que nos siguen en estos perfiles, entonces les pasamos información, les pasamos las fechas que Casa Viva está agendando para poder hacer reuniones en donde explican más sobre el acogimiento. Entonces escríbanos con toda confianza para poder pasarles toda esa información. Perfecto, creo que este es nuestro primer episodio y vamos llegando al final. Esta es una pincelada, familia, amigos y amigas, una pincelada apenas de lo que es el acogimiento familiar. Les esperamos en el episodio número 2 de Los Hijos de Otros. Un fuerte abrazo. Chaito. Gracias por escuchar su programa Los Hijos de Otros, un espacio pensado y creado para educar a las familias costarricenses con respecto al acogimiento familiar temporal y las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes en riesgo. Nos vemos en el próximo episodio.